Aquella noche era una de esas que parecen atemporales. El verano envolvía la cálida brisa que entraba por las ventanas abiertas. El aire, saturado con el aroma de las flores nocturnas, estaba cargado de un absoluto silencio. La casa de mi abuela, que se alzaba sobre una colina rodeada de un jardín denso y verde, siempre había sido mi refugio. Su casa, vieja, con persianas de madera y suelos que crujían, representaba para mí la esencia misma de la calidez y la seguridad en mi niñez. Había pasado el día con ella, como solía hacer durante los veranos de mi infancia. Trabajamos juntas en el jardín. Yo la ayudaba a recortar los arbustos, regar las flores y arrancar las malas hierbas. Sus manos, marcadas por el tiempo y el esfuerzo, trataban cada planta con un amor infinito, como si cuidara de su propia familia. Siempre tarareaba una canción suave mientras trabajaba, a veces contándome historias de su juventud. Su rostro, suavemente surcado por arrugas, se iluminaba cuando hablaba. Y sus ojos, de un azul profundo como el cielo de verano, siempre guardaban un misterio, como si supieran más de lo que decían. Después del almuerzo, decidimos arreglar un viejo armario. Mientras yo luchaba con las bisagras oxidadas, ella permanecía cerca, sosteniendo herramientas y ofreciéndome consejos. Cada vez que algo se me caía o cometía un error, se reía. Su risa, tintineante como campanas, era una de las melodías más dulces que había conocido. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, el cansancio se apoderó de mí. Mi abuela, como siempre, preparó la cama en la habitación de invitados, un gesto que hacía con el mismo cuidado y amor que cuando yo era niña. «Duerme bien, querida», me dijo con su tono cálido y familiar antes de dejarme sola. Esa noche, caí rendida en cuanto apoyé la cabeza sobre la almohada. El silencio nocturno era perfecto, interrumpido solo por el susurro de los grillos y el leve crujido de las hojas. Pero algo me despertó. Abrí los ojos, sintiéndome algo desorientada. La luz de la luna se colaba a través de las cortinas, proyectando sombras alargadas y misteriosas en las paredes. Al principio, no estaba segura de si había sido un leve crujido en el suelo o simplemente la sensación de que alguien me observaba. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando escuché un suave chirrido en la puerta. Me quedé inmóvil. «Es solo la abuela», pensé, tratando de calmarme. Quizá había venido a asegurarse de que estaba bien, como solía hacer. Decidí no abrir los ojos y fingir que seguía dormida. Escuché pasos suaves acercándose a la cama. El aire en la habitación se sentía más pesado, como si estuviera cargado con una presencia que no podía ver. Sentí un leve tirón en la manta, una mano que la levantó cuidadosamente, como si quisiera asegurarse de que no tuviera frío. Por un momento, me calmé. El gesto era tan delicado que me recordó el cariño de siempre de mi abuela. Pero luego algo cambió. La mano se quedó demasiado tiempo, y pude sentir el calor de su palma a través de la tela. Me tensé, pero seguí inmóvil, respirando con regularidad como si todavía estuviera dormida. Entonces, sentí un toque en mi brazo, ligero, casi reverente, pero lo suficientemente extraño como para llenarme de una inquietud que no podía ignorar. Mi respiración permaneció constante, aunque por dentro todo en mí estaba en alerta. No pude soportarlo más y abrí los ojos. Frente a mí estaba mi abuela. La luz de la luna iluminaba su rostro, resaltando cada línea y curva, pero sus ojos no eran los mismos. Había en ellos una mirada cansada y profunda, una ausencia de la calidez que siempre había conocido. Me miraba como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras. «¿Abuela?», susurré, incorporándome ligeramente. Ella dio un paso atrás, su figura casi desvaneciéndose entre las sombras de la habitación. Sus labios temblaron, pero no emitieron ningún sonido. Finalmente, se giró y salió silenciosamente, dejando la puerta entreabierta. Me quedé sentada en la cama, con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de frío que nunca antes había experimentado. Mi abuela siempre había sido mi refugio, mi roca. Pero en ese momento, sentí que algo estaba terriblemente mal. Me quedé en la cama, inmóvil, mientras la luz de la luna seguía iluminando la habitación. Las sombras en las paredes parecían moverse al compás del viento que acariciaba las cortinas, pero ahora tenían un aire diferente, casi inquietante. Cerré los ojos, intentando recuperar la calma, pero cada detalle de lo que acababa de suceder me seguía persiguiendo. Esa no era mi abuela. O al menos, no era la abuela que yo conocía. Algo en su mirada, en sus movimientos, en esa atmósfera cargada de silencio. Todo parecía fuera de lugar, como si hubiera cruzado una línea entre la realidad y algo más. A la mañana siguiente, me levanté sintiéndome más cansada que cuando me había acostado. El sol ya había salido, inundando la cocina con su luz dorada cuando bajé las escaleras. Mi abuela estaba allí, como siempre, preparando el desayuno.
El aroma del café y del pan tostado llenaba el aire, pero esa sensación de calidez familiar ahora estaba teñida de algo más, una sombra invisible que parecía flotar entre nosotras. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa ligera, sin apartar la vista de la sartén. «Buenos días», respondí, intentando que mi voz sonara natural. ¿Dormiste bien?» Su pregunta, aunque aparentemente inocente, llevaba un peso que no pude ignorar. «Sí, bien, mentí». Ella asintió levemente, como si aceptara mi respuesta sin querer profundizar más. Mientras desayunábamos, me limité a observarla. Sus movimientos eran los mismos de siempre, firmes, seguros, llenos de esa gracia tranquila que siempre la había caracterizado. Pero yo notaba los pequeños cambios, casi imperceptibles, como la forma en que evitaba mi mirada por más de unos segundos, o como sus manos parecían tensarse ligeramente mientras sostenía la taza de café. Pasé el día intentando distraerme con las tareas del jardín, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa noche. Mi abuela actuaba como si todo estuviera bien, como si la noche anterior no hubiera sucedido. Pero yo sabía que había algo más, algo que ella no estaba dispuesta a compartir conmigo. Esa tarde, mientras ella descansaba, decidí volver al ático. Había algo en ese lugar que me atraía, como si las respuestas que buscaba estuvieran escondidas entre las viejas cajas y los objetos polvorientos. Volví a encontrar el diario que había leído el día anterior. Esta vez, lo abrí con menos miedo y más determinación. Mis ojos recorrieron las páginas, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender. Finalmente, encontré una entrada que me dejó sin aliento. Hay noches en las que siento que él aún está aquí. Su presencia, su aroma, todo parece tan real que casi puedo convencerme de que nunca se fue. Pero sé que no es verdad. Lo perdí hace tanto tiempo, y aunque he intentado seguir adelante, hay algo que nunca desaparece del todo. Él siempre será una parte de mí, aunque el mundo haya cambiado y yo con él. Cerré el diario lentamente, sintiendo una mezcla de confusión, tristeza y empatía. ¿A quién se refería? ¿Quién era esa persona que todavía habitaba sus pensamientos y, aparentemente, sus noches? Decidí no guardar el diario esta vez. Lo llevé conmigo al salón, donde mi abuela estaba sentada junto a la ventana, mirando el horizonte. La luz del atardecer acariciaba su rostro, resaltando las suaves arrugas y dándole un aire de tranquilidad y melancolía a la vez. Me acerqué, sosteniendo el diario entre mis manos, y me senté frente a ella. No estaba segura de cómo empezar, pero sabía que no podía quedarme callada por más tiempo. «Abuela», dije con suavidad, mi voz temblando un poco. Ella apartó la mirada de la ventana y me miró directamente. Por primera vez en todo el día, sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo en ellos que nunca había visto antes. Un profundo dolor mezclado con una aceptación silenciosa. ¿Quién era él?, pregunté finalmente, levantando el diario ligeramente para que supiera a qué me refería. Mi abuela suspiró, como si todo el peso de los años se posara sobre sus hombros. Durante unos segundos, no dijo nada. Sus ojos volvieron a perderse en el horizonte, y cuando finalmente habló, su voz era suave pero cargada de emoción. «Era alguien a quien amé más de lo que he amado a nadie en mi vida», dijo con un hilo de voz. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma distinta. Algo había cambiado entre mi abuela y yo después de aquella conversación. Aunque nunca volvimos a hablar de él, su presencia parecía estar entre nosotras, como una brisa suave que llegaba de un lugar lejano, cargada de nostalgia. Una tarde, mientras la ayudaba en el jardín, vi cómo sus manos, llenas de años de trabajo, acariciaban las hojas de una planta que parecía especialmente frágil. La manera en que la tocaba, con tanto cuidado y devoción, me recordó lo que me había contado. Cómo había amado profundamente, cómo ese amor había dejado una huella que nunca desapareció. «¿Sabes?», dijo de repente, sin apartar la vista de las plantas. «A veces pienso que amar, incluso cuando duele, es lo que nos da sentido. Lo que nos hace verdaderamente vivos». Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. Había algo poderoso en su sencillez, en la forma en que veía la vida a través de todas sus experiencias, sus alegrías y sus pérdidas. Esa noche, mientras hacía mi maleta para volver a casa, encontré el diario que había llevado conmigo desde el ático. Lo sostuve en mis manos por un momento, pensando en todas las palabras escritas en él, en todo lo que ella había dejado plasmado a lo largo de los años. Decidí dejarlo en su lugar, sabiendo que no necesitaba leer más. Ya entendía lo suficiente. Antes de irme, me acerqué a ella. Estaba sentada junto a la ventana, como siempre, observando el paisaje que tanto amaba. La luz del amanecer iluminaba su rostro, haciéndola parecer más joven, casi como si el tiempo retrocediera. «Gracias, abuela», le dije, inclinándome para abrazarla. Ella me devolvió el abrazo, sus brazos cálidos y reconfortantes como siempre.
Cuida tu corazón, cariño, dijo suavemente en mi oído. Pero nunca tengas miedo de abrirlo. Me fui ese día con una nueva perspectiva, con una comprensión más profunda de lo que significa amar, perder y seguir adelante. Mi abuela me había mostrado que el dolor puede ser una parte inevitable del amor, pero que incluso en la pérdida hay belleza y significado. Años después, cuando pienso en ella, no la recuerdo solo como mi abuela, sino como una mujer con una historia, con una vida llena de amor, sacrificios y secretos. Y cuando siento la brisa en una noche de verano, cierro los ojos y la imagino allí, en su colina, cuidando su jardín y abrazando los recuerdos que definieron su vida.